Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Jaques y en esta serie de videos vamos a hablar de una herramienta para diseño web que se llama Bootstrap. Voy a abrir la página de Bootstrap. En algunos sitios mencionan que Bootstrap es una serie de bibliotecas, una serie de archivos que en conjunto nos ayudan a diseñar en menos tiempo comparándolo con un desarrollo puro en HTML y CSS, o sea, escribir los archivos tal cual a mano en HTML y CSS, y nos da funcionalidades de visualización y sobre todo de un diseño web responsivo, que después vamos a hablar de esa parte. Entonces, vamos a hablar de las herramientas que necesitamos. Para empezar, pues, bueno, la página de Bootstrap. Podemos usar editores de código como Sublime. Podemos usar Atom. Todos estos editores son libres, no hay que comprar licencias, brackets, inclusive hasta Notepad. Podríamos también usar el bloc de notas, pero bueno, eh, deberíamos de tener cierta ayuda este, con un editor de código que no nos daría precisamente el bloc de notas. Muy bien, entonces en mi caso voy a trabajar con Sublime y bueno, vemos ahí que hay una versión para Mac OS, hay repositorios para Linux, hay versiones de Sublime para Windows en 32 y 64 bits, inclusive hasta versiones portátiles que podemos descomprimir en una memoria USB. Bueno, vamos a hablar de Bootstrap, pero antes ya previo instalé Sublime y voy a hacer una plantilla con la que vamos a trabajar. Aquí un tip. Cuando estamos trabajando con Sublime, voy a guardar primero mi archivo, ya saben, con la opción de Save o Control S. Eh, Página 1, recomendación en los nombres de los archivos, nombres sin espacios y nombres cortos. Voy a empezar a escribir HTML y voy a oprimir la tecla Tab o tabulador. Entonces vemos ahí que nos llena ya nuestra plantilla con los elementos básicos de HTML. Entonces voy a poner aquí en el title una página con Bootstrap. Voy a colocar un meta tag que se llama o que tiene el atributo chartSet. Este es para que aparezcan caracteres, por ejemplo aquí en el body, eh, que aparezcan acentos, que aparezca la tilde de la N para que se vea la ñ. No sé si han visto en algunas páginas que en lugar de que aparezca una letra con acento o la ñ, aparece algún otro símbolo, por ejemplo un signo de interrogación. Quiere decir que no está establecido este elemento meta. Contenido de la página. Ok. Vamos a colocar este elemento mejor aquí arriba para que se vea bien esto. Hablando un poquito del elemento meta, a veces me preguntan eso, ¿qué significa? Bueno, pues no es más que información o metadatos acerca de nuestro documento HTML. Y estos metadatos pues pueden ser analizados por las computadoras, ya sea cliente o servidor. Recuerden cómo se maneja el servicio en documentos HTML, en páginas, cómo sería la interacción entre una máquina cliente, por ejemplo la máquina que tú usas, y una máquina servidor, una máquina donde está alojada determinado sitio web. Entonces los elementos meta son o representan
metadatos, o sea, información acerca de información, o sea, de nuestro documento HTML. Y hay algunos otros, nada más. Vamos a escribirlos aquí. Por ejemplo, hay uno para establecer palabras clave. Iría más o menos la sintaxis de esta forma. Vamos a suponer que nuestra página habla de HTML, de CSS, de JavaScript. Esto podría ser información para, por ejemplo, los buscadores. Hay otro meta que se llama description. Este sirve para igual los buscadores. No sé si han visto en los resultados de búsqueda de, por ejemplo, Google, que de repente aparece una pequeña descripción o un pequeño resumen del sitio web que está en determinado resultado de esa búsqueda que hicimos. Web design, ¿no? Etcétera. Bueno, aquí me equivoqué. Entonces, aquí está nuestra plantilla. Bueno, aquí de repente también me pregunta, ¿cómo puedo hacer un comentario en HTML? Pues serían así, ¿no? No sé, los vamos a usar mucho para describir algunos elementos de HTML, que esa sería la palabra correcta o el término correcto, porque muchos dicen etiquetas. No, son más bien elementos de HTML. Entonces vamos a usar algunos comentarios para describir esos elementos o para separar secciones. Conforme vayamos avanzando, vamos a usar esos comentarios. Muy bien, voy a visualizar esto en mi navegador. Me voy a la carpeta donde guardé mi archivo HTML, que era página 1, y lo voy a abrir con Firefox. Ahí está. Aquí está mi resultado. Este es el texto del elemento title, título. Este es el elemento H1 o un header 1 y el elemento de párrafo. Muy bien, entonces vamos a aplicar Bootstrap para que veamos la diferencia. Me voy a la página inicial de Bootstrap, ahí está, getbootstrap.com. Me voy aquí a darle clic al botoncito de Get Start. Y en la sección de inicio rápido, de Quick Start, hay dos elementos muy importantes. Les mencionaba que Bootstrap es un framework o un cuadro de trabajo, literalmente, en el cual pues prácticamente solo hay que conocer sus clases, se basa en clases. Esas clases representan de forma visual a, por ejemplo, elementos de texto, elementos de listas, elementos de formularios, elementos de imagen. Y de nuestra parte, como programadores, ya no tendríamos que usar tanto código CSS para, por ejemplo, hacer una imagen responsiva o crear un botón con un color de fondo y con determinada tipografía. O sea, nos vamos a ahorrar lo que les mencionaba desde el inicio, bastante tiempo a la hora de desarrollar un proyecto que requiera una página o un sitio web. Entonces, dentro de, les mencionaba, todos esos archivos que tiene Bootstrap, están las hojas de estilo y algunos archivos de JavaScript. Entonces, vamos a agregar aquí con el botoncito de copiar, voy a agregar la hoja de estilo a mi documento HTML. ¿Dónde lo vamos a hacer? Dentro del elemento head. Aquí va a quedar. Y también voy a copiar los archivos de JavaScript. Aquí una aclaración. Si ustedes han usado algún otro framework de JavaScript o inclusive si escriben código JavaScript, funciones, programación orientada a objetos, en algunos sitios web o libros les mencionan que los scripts pueden ir dentro del body. Lo que sucede ahí es que
algunas funciones requieren que previo estén los elementos que manipulen esas funciones ya listos, que estén cargados en el viewport. El viewport es esto que vemos dentro de la página, todo esto. Por ejemplo, acá, toda esta sección sería el viewport. Aquí todo esto es el viewport, toda el área que puede visualizar el usuario y con la que puede interactuar. Enlaces, el texto. Entonces, algunos elementos o algunas funciones, perdón, de JavaScript requieren que todos esos enlaces, cajas de formularios estén listos o estén cargados en el viewport antes de que cargue la función de JavaScript. Si hacemos lo contrario, por ejemplo, lo que estamos escribiendo ahorita nosotros es que primero estarían listos los scripts y después de que estén listos los scripts ya empezarían a cargar todos los elementos del viewport de mi página, o sea, todos los elementos de HTML. Entonces, como nosotros estamos trabajando o vamos a trabajar con un framework que se enfoca en lo visual, que ahora le dicen el front-end, pues no requerimos que los scripts estén dentro del body, o sea, que se carguen primero los elementos de HTML y luego ya las funciones de JavaScript. Nosotros requerimos que primero se carguen las funcionalidades de JavaScript y luego los elementos. Nada más esa sería la diferencia. Vamos a guardar el documento, voy a oprimir control y S y voy a actualizar mi página y vemos aquí que cambió la tipografía. Es la tipografía ya definida en la hoja de estilo de Bootstrap. Entonces, con esto finalizaríamos este video. Después vamos a seguir avanzando con más temas de Bootstrap. Vamos primero con el grid, con el layout y luego vamos a avanzar con otros elementos de HTML. Muchas gracias.